El pasado 20 de mayo, Todos Somos Familiares La Valleja denunció controles de inteligencia en la marcha del silencio en Minas. Esto se inscribe además en lo que familiares a nivel nacional y político ve como un retroceso en discusiones saldadas respecto al pasado reciente, como algunos de los proyectos de ley y discursos provenientes desde el oficialismo, en particular de Cabildo Abierto. Para hablar sobre esto recibimos a la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, quien realizó un pedido de informes sobre este operativo. Senadora, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, hicimos ese pedido de informes prácticamente enseguida que nos enteramos. ¿Sobre qué cuestiones pidió información en particular? Pedimos información sobre quién había dado la orden de que de alguna forma se estuviera espiando a quienes estaban en esa conglomeración o bueno, núcleo de personas ahí antes de la marcha. Durante la marcha, a su vez, se hizo seguimiento y se sacaron fotos, además, antes de salir. Entonces, lo que preguntaba es quién dio la orden, qué destino iban a tener esas fotos y, a su vez, que si eso estaba enmarcado, era la última pregunta, que tenía cierto contenido específico, tipo de qué estructura de ideas estaba detrás de ese tema, en cuanto a que todo lo que se haga a nivel público tiene un carácter también educativo. Y si se está amedrentando a quienes participan de este tipo de jornadas, de alguna forma estamos trabajando no para que todo el mundo pueda libremente expresarse, sino para, en realidad, retasear este tipo de jornadas y tratar de que la gente no se movilice. Un poco eso era el marco de la última pregunta. Si se tenía claro eso y bueno, y qué peligros ocasiona esa forma de ver, de interpretar la realidad. No me han respondido aún el pedido de informes. ¿Por qué cree que se dio esta situación? O sea, ¿tiene alguna hipótesis sobre esto? Yo creo que permanecen dentro de la estructura de nuestro Estado, aún en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa. Creo que permanecen cabezas donde en realidad no se quiere que se reconozca y que se trabaje por la verdad, la justicia, por la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y, como digo, este tipo de hechos, de alguna forma, irían en ese sentido. Yo no quiero creer que sea toda la estructura, ni del Ministerio de Defensa, ni del Ministerio del Interior, pero esto en sí salió de una orden de alguien que les transmitió a estas personas que estaban vestidas de civil, pero que mismo le responden a quienes les preguntan por qué están ahí, que en realidad el motivo es porque hay una disposición de inteligencia nacional que lo trajo. Quiere decir que en realidad estamos viendo que nuestra democracia a veces tiene que padecer aún este tipo de estructuras mentales, ideológicas, que perjudican a la convivencia democrática. Porque evidentemente, yo lo he dicho alguna vez en el Senado, está bueno que la gente se organice, está bueno que la gente manifieste, eso es bueno, es sano para la democracia. Lo otro es simplemente cada uno en su casa, mirando de afuera, mirando la televisión de pronto, y que miro qué hacen los otros. Lo bueno es que se organice, que se junte la gente, que manifieste. Y bueno, y en algunos eso no está bien visto. Senadora, ¿cree que esto se da, decía, ¿no? Esto se inscribe en una estructura mental dentro del Estado, de que no se quiere que se pelee por la verdad, por la justicia? ¿Cree que también hay una serie de discursos más recientes que en realidad siempre estuvieron, pero que han vuelto con más fuerza o que tienen en realidad un altavoz, por ejemplo, en el Parlamento, como Cabildo Abierto? ¿Cree que hay una serie de discursos que están alimentando esta idea también? Sí, hay una serie de discursos que pretende cambiar la realidad histórica, que pretende tergiversar la historia reciente.
Y esa línea, sí, la sigue Cabildo. Lamentablemente en la coalición tampoco hay discursos fuertes en contra de esto. ¿Cree que la coalición no presenta una oposición fuerte contra este discurso de Cabildo? Creo que no, incluso en algunas manifestaciones de algunos senadores de otros partidos, como el Partido Nacional, más bien alimentan también esto ¿Qué de ver. manifestaciones? No, digo concretamente, recuerdo de alguna senadora, como Bianchi, que muchas veces interviene en este sentido de reafirmar de que la historia no es como se cuenta, y nosotros lo que decimos es que en realidad no se puede ver la historia desde la teoría de los dos demonios, y eso es lo que se pretende instaurar. O sea, relativizar y cambiar qué sucedió realmente, sustituyéndola a esa forma de ver la realidad, porque en realidad fueron dos bandos que pelearon entre ellos, y como que estuvo bien lo que se hizo en época de la dictadura. Y eso se desarma fácilmente, porque en realidad cuando la dictadura se instaura, que estamos hablando del 27 de junio del 73, ya la guerrilla, ya el movimiento Tupamaro estaba o detenido o exiliado, sus dirigentes, y no se puede culpar a eso que el Estado hizo terrorismo. Se quiere como disminuir esa frase, ¿no?, de terrorismo de Estado. No, fue el Estado que atentó contra ciudadanos y ciudadanas que en algunos, diría en la mayoría de los casos, no tenían nada que ver con la guerrilla. Tenemos casos, por ejemplo en Florida, son emblemáticas las figuras de Julio Castro, que era de origen floridense, y no tuvo nada que ver con la guerrilla en realidad, y lo matan. Creíamos que había muerto en tortura porque ya tenía unos cuantos años, pero después sabemos que además de la tortura lo ultimaron, porque aparecieron sus restos, con un disparo en la cabeza. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto de los dos demonios que estaban confrontados. El Estado atentó directamente sobre ciudadanos y ciudadanas, y eso tiene que reconocerse. Y bueno, y desde esta teoría de Cabildo y algunos otros, no fue tan así. Ahora, teníamos el proyecto de prisión domiciliaria que presentó Cabildo Abierto en el 2021, que obtuvo el total rechazo por parte del Frente Amplio desde el inicio. Ahora, ¿cuál es su postura de hoy en día con el proyecto alternativo que presentó el Partido Nacional? Sí, el Partido Nacional lo que presenta son algunos aspectos que prorrogan la edad, que en vez de 65 es a 70, y ahí menciona algunos delitos. Pero ahí yo digo que hay, a ver, no quiero llamarlo con alguna palabra demasiado dura, pero, por ejemplo, que en el proyecto hable de que quedan excluidos los delitos de lesa humanidad, y alguien que lo escuche dice, bueno, entonces estos delitos por los que están presos los viejitos, como se les dice, Domingo Arena, no van a poder salir. Pero no es así, porque en realidad por ese delito de lesa humanidad no están condenados. Entonces sí van a poder salir, y eso para sus casas, pero bueno, es en unas condiciones que no debería, que ya están. O sea, al día de hoy hay incluso algunos de ellos mismos y de otros presos que, si el dictamen médico implica que tenga que tener prisión domiciliaria, puede ir. El tema es que acá se quiere cortar a todos, y quiere que todos, en este caso también los de Domingo Arena, todos se vayan para sus casas. Y bueno, y por eso de alguna forma el Frente sigue sin compartir este proyecto. ¿El proyecto del Partido Nacional no incluye también los delitos como de homicidio especialmente agravado o algo así? ¿O no? ¿Cuáles son los delitos que el proyecto del Partido Nacional deja como por fuera de este beneficio de la prisión domiciliaria? Sí, los que han estudiado, porque viste que estos temas son legales y claro, más dicen que igual no quedan fuera de esto la mayoría de Domingo Arena. La mayoría de los presos de Domingo Arena. Sí. Claro. Que es lo que nos preocupa, porque
los otros pueden verse. Insisto con esto que hablábamos ahora, ¿no? De estas visiones dentro de la coalición, ¿no? ¿Qué observan ustedes del Frente Amplio? Porque el Partido Nacional, el Partido Colorado jugaron un rol también, si se quiere, en la defensa de la democracia, o por lo menos una parte de los partidos tradicionales tuvieron un rol en la defensa de la democracia o en la salida democrática del 85, del 84, 85. Sí. ¿Cómo ven ustedes del Frente Amplio que conviven, o qué análisis hace usted, senadora, que convive esto con los discursos de Cabildo Abierto y esto que decíamos, que no pone una oposición firme a algunos discursos a veces desmedidos? ¿Cree que este proyecto, por ejemplo, del Partido Nacional es un intento de suavizar un proyecto como el de Cabildo? Sí, evidentemente que sí. Creo que sí que es un intento de eso. Yo creo que a veces al Partido Nacional y al Partido Colorado les resulta, sobre todo en algunos sectores, muy difícil armonizar lo que ellos históricamente han vivido, porque tú mismo decís, recordemos que al Toba lo mataron junto con Michelini y que era del Partido Nacional. Wilson estuvo exiliado. Wilson estuvo exiliado. Se homenajeó hace poco a uno de los militares, que fueron muchos, los militares democráticos, y ese era concretamente del Partido Colorado. Actualmente, como dato, les doy lo que ha expresado Ciudadanos, el sector Ciudadanos, ha dicho que así como está, no lo votaría. Sí. Eso le han expresado a compañeros nuestros. O sea que esto como que seguramente va a llevar un proceso de articulación entre ellos, entre la coalición, para ver finalmente qué es lo que van a aprobar. Les resulta difícil porque en realidad no está fácil sostener los discursos estos que son de alguna forma de odio, de revisión, como decía, de la historia, con realmente una visión democrática que es la que supuestamente estos partidos también traen. En realidad se supone que como partidos, más allá de que evidentemente tenemos que recordar que la dictadura fue cívico-militar, que tuvo cómplices dentro de lo cívico y que hubo personas de los partidos llamados tradicionales comúnmente que avalaron la dictadura, que hicieron sus prácticas en la dictadura. Prácticas, digo, en el sentido de sus hechos prácticos. Recuerdo, por ejemplo, en Florida, yo soy maestra, fui la última generación, siempre digo que me recibí con profesores que después al año siguiente fueron destituidos porque tenían como una visión justamente más amplia, más progresista de la historia, pero luego el Instituto Magisterial fue dirigido por gente afín a la dictadura que llegó a hacer horrores como no permitir a estudiantes que estaban recibidos bajo su ámbito trabajar, jovencitos que se recibieron 8 allá y que les impidieron trabajar, que avalaban las listas de a ver a qué maestro se le puede ofrecer las direcciones que habían sacado, destituido gente. Bueno, esos fueron civiles que fueron cómplices de la dictadura. Entonces no podemos tampoco hablar de solo lo militar. Uh-huh. Pero más allá de eso, como estructura, los partidos se supone que avalan lo que es la democracia y que a veces choca con estas otras visiones que se tienen. Entonces no está fácil, me parece a mí, para los partidos de la coalición llegar a posiciones comunes, y en este caso creo que va a llevar un tiempito todavía este tema concreto de esta ley. Hablando de proyectos de ley, hablamos ahora en el arranque del programa sobre el proyecto de ley del ministro que envió el ministro de Defensa, Javier García, al Parlamento para liberar archivos de la dictadura y que estén disponibles en una sección específica del Archivo General de la Nación. ¿Cómo ve el proyecto de ley primero y cómo avisora esta discusión en el Parlamento? Sí, en realidad yo creo que en estos casos hay que atender mucho a quienes sufrieron como víctimas en la dictadura. Y en este caso, Crisol, que nuclea a quienes estuvieron detenidos, está en contra. Y uno creo que puede ponerse en el lugar, y para eso evidente la empatía es muy importante,
ponerse en el lugar de quienes no quieren por la razón de que pueden quedar expuestas versiones que en su momento se obtuvieron bajo tortura y que puede implicar una, no sé si condena pública o ensuciar, embarrar el tema que estamos hablando, que con la búsqueda de ciertas documentaciones que existan, pueda tratar de decirse, vieron, esto pasó por este lado, quienes son víctimas en realidad llegaron a decir esto otro, y que el tema, bueno, no siga por el mejor carril. Entonces, nosotros vemos de alguna forma con una alerta esto, porque también ahora nosotros a veces se nos embreta bastante, porque se nos dice, ¿cómo? Ustedes que siempre quisieron la verdad total, la transparencia, ¿cómo ahora van a poner alguna objeción? Y bueno, y no está fácil para explicarlo. Nosotros lo que decimos es, lo que pensamos es, sí tiene que estar abierto a lo que se considera exposición pública y que cualquiera pueda acceder, luego de cierto proceso como de depuración en cuanto a que este tipo de cosas, que incluso se nos ha dicho también, en algún caso pueden ir contra alguna ley nuestra que dice que no se puede exponer públicamente datos que afecten la honorabilidad de las personas. Está eso legislado en nuestro país. Entonces tampoco no es que exponés lo que venga y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a estar alertas, no sé cómo se va a tramitar. Tal vez eso se puede dar en la discusión parlamentaria, ¿no? Exacto. De la aventura, como bueno, ver la forma en la que puede haber una depuración antes de poner los archivos ahí. De todas formas, salvando este detalle de que es verdad que tendría que haber una depuración y para no exponer detalles personales o confesiones obtenidas bajo tortura, es una liberación muchísimo más grande de archivos de la que se hizo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eso es una realidad también. Bueno, a ver, ahí también se pretende como ensuciar lo hecho por el Frente Amplio. Es lo que se dice también desde el Ministerio, perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, el Ministerio dice muchas cosas. Yo te puedo contar alguna otra cosa de a mí como pedido informes que hice y que el Ministerio me dice que no encuentra nada. Entonces, sí, ¿qué pasa? En realidad, nosotros pensamos que durante los gobiernos del Frente Amplio fueron los únicos hechos concretos, más allá de la comisión que instaló Valle. La Comisión para la Paz. Sí, que fue importante también en su momento, intentó por lo menos esclarecer. Pero lo concreto es que en los gobiernos del Frente Amplio, por primera vez entró a los batallones, que en los gobiernos del Frente Amplio se hicieron desenterramientos y aparecieron restos de uruguayos, y que eso no se puede tapar con un dedo, porque en realidad que se nos diga que nosotros hicimos menos no es nada justo. Y nosotros en su momento también desde el Ministerio de Defensa se avaló la publicación de ciertos archivos. Acá también está el tema de si son los archivos del Estado o si hay algún archivo de índole privado que también tendría que exponerse. Ahí se entiende que puede haber habido, como se le dice, ensuciar la información que traigan esos archivos privados, porque puede haberse introducido información que no estaba en el origen. Es todo un tema. Pero rechazamos enfáticamente que el gobierno del Frente haya hecho menos que lo que hace este gobierno, que en los hechos, lo bueno, yo diría, para mí, lo único bueno que ha hecho es mantener los rubros para que se siga la investigación. Uh-huh. Pero fuera de eso, a mí, por ejemplo, se me responde que yo hice 3 pedidos de informe, pero 2 tenían que ver con uno en particular. Se me responde que no hay información. Y yo no puedo creer que no haya información, porque los militares, como decía una compañera de nuestra comisión de Florida de apoyo a familiares, siempre registran todo por escrito. Y pedí, por ejemplo, que en el periodo de Ferro, que hubo espionaje a ciudadanos de Florida, se me dijera quién se espió y se me dice que no se encuentra información. Después pedí la lista de quiénes estuvieron detenidos en el batallón, algo elemental. Mire si no se va a registrar a quién se detuvo, en qué día y a dónde fue, que es lo que yo pedía.
No encontraban nada, lo pedí que lo buscaran también en las órbitas nacionales, también me contestaron que no encuentran nada. Entonces, la transparencia creo yo que no es la bandera que debería defender este gobierno a través de su Ministerio de Defensa. Por lo tanto, ¿hay una autocrítica, o sea, por parte del Frente Amplio respecto de lo hecho en materia de memoria y derechos humanos durante sus gobiernos? ¿Cree que, por ejemplo, deberían haber dejado capaz una estructura más firme en cuanto a esto? Bueno, eso puede ser. Esa autocrítica sí de pronto la tenemos que asumir, porque uno ve que al menor paso de cambio de gobierno empieza a resquebrajarse lo que uno creía que estaba asentado sobre bases sólidas. Entonces, en ese sentido, sí podemos hacer autocrítica. También autocrítica que en su momento, cuando quisimos legislar con respecto a la ley de caducidad, por un voto que se había como pasado para otros ámbitos de otros partidos, no tuvimos las mayorías necesarias y que debíamos de pronto haber podido actuar más en ese sentido. Esas autocríticas las podemos hacer. Estas otras creo que no, que nadie puede ponerse por encima de nosotros en lo que hicimos durante nuestros periodos en estos temas. Más allá de no ponerse por encima, es eso, es también, a ver, de lo que preguntaba Yamila, ¿no? Dejar algunas estructuras más firmes o algunos rubros con mayor presupuesto. Es una idea que hay de cara a 2024 para incluir en un posible programa, en un programa de gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, en una construcción programática. Yo digo siempre orgullosamente que casi desde el otro día de las elecciones siguieron trabajando nuestras comisiones de programa y que en realidad ahora justamente se van cerrando los plazos, vamos a tener ese borrador de programa muy pronto en un plenario, se va a ir a un congreso con esa base que toca muchísimos temas y que evidentemente evidentemente que tenemos que asumir también compromisos para un próximo gobierno del Frente Amplio. Detalles no te puedo dar porque todavía está en ese proceso de elaboración, pero sí sabemos seguro que en el Congreso de fin de año del Frente Amplio ya se definen las candidaturas, pero se define el programa. Uh-huh. Y este tema de derechos humanos es un tema muy sensible para el Frente Amplio y que en realidad va a estar sobre el tapete y va a haber propuestas seguramente concretas en este tema. Hablando de candidaturas, ya para cerrar, senadora, la vertiente artiguista en marzo manifestó su apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi. ¿Cuál es la hoja de ruta de la vertiente de cara a 2024? Sí, nosotros hicimos una evaluación que terminó decidiéndose en una asamblea, como tú decís, en marzo. Hicimos una evaluación que para nosotros lo prioritario es que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Nos parece que se ha hecho mucho, yo le llamo destrozo, desmantelamiento de las políticas, no solo en derechos humanos, sino en muchas áreas, diría casi en todas, retrocesos, desmantelamiento de las políticas realizadas y todo eso. Y en ese sentido creemos que sería nefasto otros 5 años de este tipo de gobierno. En ese sentido, nos pareció, de pronto, equivocadamente, que quien pueda tener mayores respaldos, no solo entre los frente amplistas, sino más allá de los frente amplistas, para la población en general, ese margen, esa franja que vota a un partido o a otro, a veces según los candidatos que le merezcan confianza, nos pareció que quien podía dar ese margen de plus, más allá de los votantes frente amplistas, era Orsi. O sea, lo miramos como alguien a quien desde la ciudadanía se lo pueda ver con mayores respaldos. ¿Les parece que cosa polariza mucho? Y yo no puedo decir eso. Yo, Carolina, incluso tenemos muy buen vínculo porque ella fue senadora y el tiempo que fue senadora compartimos y muy bien, en realidad excelente compañera desde mi punto de vista. No podría decir que polarice. Lo que digo es que evaluando quizás, y digo capaz que estamos equivocados, las internas lo dirán el año que viene, pero en el momento que hicimos ese análisis nos parecía eso. O sea, no es que nos encante la personalidad de Orsi y que no nos guste la personalidad de Cose. Claro. Es analizado desde qué posibilidades tiene el Frente Amplio de ganar
y quién puede llevarlo con más éxito a ese triunfo, desde ese lado. Bien, Amanda de la Ventura, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. No, precioso estar aquí, en esta facultad. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.